Gracias, señor presidente, señoras, señores senadores. Cuando se definen las políticas económicas y sociales en las naciones, se está definiendo por parte de los dirigentes en qué tipo de sociedad quieren vivir sus pueblos. Se entiende que aquí estamos elegidos por el pueblo para traer la razón final de su voluntad, de cómo quieren vivir. En general, en el planeta es la gran decisión y es la gran discusión permanente en relación con las políticas públicas. Si nosotros estamos viendo en las noticias permanentemente las migraciones de millones y millones de pobres del mundo buscando camino y trochas hacia los países desarrollados, lo que tenemos que leer ahí en esas imágenes es esa cruel realidad de naciones todopoderosas que se dedicaron a lo largo de decenios a engordar sus cuentas, a engordar su riqueza en detrimento de una gran parte de la humanidad sobre el planeta. Y claro está, terminan pagando la cuota de dolor de esa pobreza, pues las propias naciones ricas que ya no saben qué hacer con la presión de los migrantes del mundo. Igualmente en Colombia, en el plano de una nación, cuando se está discutiendo este tema, por ejemplo, de los impuestos, en general los temas de las políticas económicas y sociales, pues lo que estamos es dirimiendo cuál es la realidad social que queremos. Y es como una pugna profunda entre la avaricia y la solidaridad. Y en esa balanza se definen estas políticas públicas para encontrar como balance en la realidad social lo que tenemos. Un país con 22 millones de pobres, con cerca de 8 millones de colombianas y colombianos en la miseria, con un desempleo cercano al 20%, de mujeres desempleadas 25%, de jóvenes desempleados del 30%, pues esa es la realidad que resulta de lo que se decide aquí. ¿Cómo queremos vivir? Es decir, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar para comprar el sueño de la vida? Si el sueño de la vida es tener este escenario de miseria, de pobreza, si es que el sueño de los grandes capitales de este país es vivir encerrados en unas casas rodeados de guardaespaldas, metidos en unas camionetas blindadas, yendo a unas oficinas que suben de un sótano en un ascensor a un último piso, sin encontrarse con nadie, sin hablar con nadie, sin poder salir a la calle, porque los matan, porque los secuestran, porque los atracan, porque la gente que los rodea en la calle o que invade las calles huele mal, porque la gente que está ahí está enferma, está mostrando sus llagas, sus dolencias. Bueno, si esa es la manera como quieren vivir los grandes capitalistas de este país, si esa es la realidad social que quieren
estos congresistas que estamos decidiendo aquí hoy sobre esta reforma tributaria, pues bueno, habrá que decir que estamos en una sociedad mezquina, en una sociedad de muy pocas ambiciones desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la felicidad. Esta reforma tributaria es una mezquindad. Es una mezquindad porque le entrega al Estado unos pocos pesos para atender sus obligaciones con la sociedad. Es que el Estado colombiano fue constituido por voluntad del pueblo, para el pueblo, y con la consigna que está ahí escrita en la Constitución de proteger los derechos fundamentales de la gente, de las personas. Y esos derechos fundamentales, por supuesto, tienen que ver con el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vida digna, a la vida digna. Y entonces, para atender todas esas obligaciones, nos hemos demorado 1 año y medio tramitando esta reforma tributaria, 1 año y medio para recaudar 15 billones de pesos, que es una nimiedad frente a ese escenario social que hoy tenemos 22 millones de pobres en Colombia, el 43% de la población, y cerca de 8 millones de compatriotas, que es la población de Bogotá, equivalente a la población de Bogotá, en la miseria, con hambre, con hambre. Hace 1 año y medio, la bancada del Partido Alianza Verde le advirtió al país: se necesita una reforma tributaria, porque se necesita una renta básica para atender el derecho de las colombianas y los colombianos a una vida digna, a sabiendas de que lo que venía con la pandemia era una catástrofe social, como en efecto ocurrió. Y dijimos, se necesitan también transferencias monetarias para las microempresas, pequeñas, medianas empresas. Se necesitan recursos para la salud, para poder comprar unas vacunas y para poder impedir una masacre por cuenta de esta pandemia. Pues bien, el desempleo ha sido brutal, la quiebra de las microempresas, pequeñas, medianas empresas. El año pasado se quebraron 500.000 microempresas en Colombia. 500.000 microempresas en Colombia. Se perdieron 2 millones de empleos en Colombia. Y el Estado colombiano, cruzado de brazos, esperando a que ese espectáculo grotesco de un país en ruinas, con un sufrimiento insoportable por parte de millones de pobres, se desarrollara a su plenitud. Y es lo que estamos hoy aquí finalmente presenciando. Aquí ocurrió todo lo que no debió haber ocurrido si hubiéramos tenido un Estado diligente y unos dirigentes responsables, con sensibilidad social y capaces de cumplir el mandato. Estos ingresos, de los cuales se habla en esta reforma tributaria que hoy se está proponiendo por parte del gobierno, son insuficientes. Nosotros, la bancada del Partido Alianza Verde, está proponiendo un proyecto de reforma tributaria que casi triplica los ingresos de la actual propuesta del gobierno. Y triplica esos impuestos para que los pague esos 40 billones de pesos de los que habla nuestro proyecto de reforma tributaria, para que los pague menos del 5% de los contribuyentes. Y de esa manera poner el sistema tributario en línea con el mandato constitucional de que tiene que ser preferente, de que tiene que ser progresivo, equitativo, eficiente y suficiente.
Y entonces estamos diciendo, hay que cobrarle impuesto a los dividendos que reciben las personas jurídicas. Es que, ¿cómo les parece, colombianas y colombianos, senadoras, senadores, que en Colombia hay más de 100.000 personas jurídicas, más de 100.000 personas jurídicas que no pagan impuestos por dividendos que reciben de otras personas jurídicas? Y esas personas jurídicas, esas más de 100.000 personas jurídicas, no declaran ningún costo de administración, ningún costo por parafiscales. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la razón de ser de empresas que no pagan ningún costo de funcionamiento, que no declaran ningún gasto? Pues claro, licuar esos dividendos que reciben de personas jurídicas que no pagan impuestos para hacerle el esguince a la responsabilidad de tributar. Es decir, es lo que se meten al bolsillo para pagar esa condición de vida en la que están ellos eligiendo su existencia. Ya les decía, esa vida que les impide salir a la calle, que les impide compartir con sus compatriotas, simple y llanamente porque lo que hay allá afuera de sus hogares y de sus oficinas es miseria, dolor, rabia, indignación. Es lo que les cuesta, es lo que cuesta a esta sociedad la avaricia. El recaudo de esos impuestos, esos impuestos de dividendos que pagarían personas jurídicas por dividendos recibidos de otras personas jurídicas, sería de aproximadamente 6 billones de pesos. 6 billones de pesos es lo que puede estar costando la evasión tributaria a través de ese esquema monstruoso de personas jurídicas de bolsillo, hechas y construidas únicamente para evadir impuestos. Estamos proponiendo que se cobre un IVA, sí, un IVA, pero un IVA al 5% más rico de la sociedad. Y sería un IVA que se cobraría en la declaración de renta y no se reflejaría en los precios de los productos de la canasta familiar que consumen esos sectores de la población. Y entonces estamos diciendo que a partir de la información que le entrega al Estado el DANE, que dice exactamente cuáles son los estándares de consumo de los hogares de acuerdo con los niveles de ingresos, estamos proponiendo entonces que se impute a esos consumos de la canasta familiar de los hogares más ricos de la sociedad, el 5% más rico, se les impute el 19% del IVA sin que se refleje en los precios, sino que simplemente se imputa en la declaración de renta y en el pago del impuesto. Este IVA imputado al 5% de hogares más ricos para la canasta familiar que consumen de acuerdo con los estándares establecidos por el DANE, daría un ingreso de otros 6 billones de pesos. Y estamos hablando de un sistema de imputación que ya está utilizando el propio Estado cuando está devolviendo el IVA a los sectores, a los estratos 1 y 2. Porque está imputando, esa devolución está asumiendo a partir de las estadísticas del DANE cuánto es lo que tienen que devolverle en cuanto a la deducción que se hace de los impuestos de IVA que están incluidos en los consumos de esos hogares. Pues de la misma manera que se imputa esa devolución del IVA, estamos proponiendo que se impute un impuesto de IVA del 19% al 5% más rico de los hogares, de acuerdo con
la información del DANE. Estamos diciendo adicionalmente que esa manera de nivelar los impuestos de impuesto de renta a las empresas a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas, para colocarles un impuesto del 35% igual al que pagan las grandes empresas, eso muestra la fotografía de lo que es el pensamiento económico y la concepción que tiene este gobierno y sus mayorías en este Congreso sobre lo que es la equidad en una sociedad. Es decir, para ellos es igual una microempresa que una gran empresa, y por lo mismo pues tienen que tributar igualmente un 35%. Ese es un concepto mezquino, ese es un concepto antitécnico, antidemocrático, que por supuesto va en contra de la propia Constitución cuando dice los impuestos deben ser progresivos, es decir, los que más ganan, más pagan, equitativos, los que pagan igual, los que ganan igual, pagan igual. Pues bien, estamos proponiendo una distribución distinta en la escala de estos impuestos para que las microempresas sean gravadas con un 15%, las pequeñas empresas con un 25%, con un 20%, las medianas empresas con un 25% y las grandes con un 35%, para que esos impuestos a las empresas, de acuerdo con su tamaño, sean graduales y por lo mismo equitativos. En Colombia, ya lo decía el senador Wilson Arias en su intervención, pues tenemos la mayor concentración de la riqueza que se encuentra en los países de las Américas y una de las más grandes del mundo. Pero, senador Wilson Arias, las cifras que hemos encontrado nosotros nos hablan de un Gini superior. Nos dicen que, de acuerdo con las declaraciones de renta de la DIAN, el Gini de personas es de 0,6159, de acuerdo con las investigaciones de Garay y Spitia, y que el Gini de hogares, de acuerdo con el DANE, el de hogares es de 0,5438. Es decir, esa cifra que comúnmente se está divulgando del 0,48% no es exacta. Es el 0,61%, 0,6159 el índice Gini para personas naturales de acuerdo con la DIAN, y es 0,5438 de acuerdo con las cifras del DANE. En esas condiciones, aquí no va a haber paz en Colombia, ni mucho menos justicia social, ni mucho menos progreso, ni mucho menos desarrollo. Estamos, además, señor presidente y honorables senadores, senadoras, proponiendo un impuesto mayor a las herencias. Está demostrado en las economías capitalistas contemporáneas, en la gran discusión que propuso el señor Piketty con su estudio sobre el capitalismo en estos tiempos, que la fuente de reproducción de la desigualdad en el mundo contemporáneo en los países capitalistas precisamente se deriva de la forma como se reproduce a través de las herencias esa desigualdad. Y por lo mismo, en un concepto de mayor vuelo sobre lo que debe ser la sociedad democrática ideal, en el sueño de la solidaridad, es que esas herencias tengan que tributar a los estados de una forma diferente, y estamos entonces proponiendo un incremento en el impuesto a las herencias
por encima de los 4.000 millones de pesos de valor de las herencias, de un 10 al 20%, y de 10% para las herencias superiores a 4.000 millones y un aumento progresivo hasta llegar a un 33% para las herencias de valores superlativos. Estamos también en la línea de los tributos verdes, de los tributos que apuntan a garantizar un mejor estado de salud de los pueblos. Dos minutos para el senador Iván Marulanda. Estamos entonces proponiendo para fortalecer el sistema de salud del país y evitar toda esta forma como se están reproduciendo los problemas sanitarios que tienen que ver con los consumos de bebidas y alimentos que son perjudiciales para la salud. Estamos proponiendo el impuesto a las bebidas azucaradas, estamos proponiendo el impuesto a los alimentos ultraprocesados, estamos proponiendo el impuesto a los plásticos de un solo uso y estamos proponiendo el impuesto al tabaco. Señor presidente, señoras, señores senadores, ya les decía, este Senado y este gobierno, que se demoraron 1 año y medio para responderle al país sobre sus obligaciones con relación a la crisis social y económica producida por la pandemia, la peor crisis de la historia. Esa respuesta que se le está dando y que se le pretende dar es mezquina. Nosotros estamos proponiendo triplicar los recaudos de impuestos, tocando solamente el 5% de la población más rica del país, para darle al Estado recursos suficientes para atender el drama y la tragedia del hambre, del desempleo y de la enorme mortalidad que está dejando el precario sistema de salud del país. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Iván Marulanda.